Hoy la implicación de la teoría de Darwin, ¿vale? La gran revolución darwinista que supuso en el siglo XIX y las implicaciones que ha tenido a partir del siglo XIX, en el siglo XX y el siglo XXI, en toda la idea filosófica, que básicamente es lo que a nosotros nos importa. Bueno, vemos aquí cómo estamos estudiando la teoría de Darwin, ¿vale? Sabéis, es la evolución de las especies por la selección natural. Bueno, veamos. Básicamente, en lo que a nosotros nos interesa, la teoría de Darwin tiene implicaciones muy potentes en tres campos, ¿vale? Que son los que vamos a estudiar. Bueno, campo 1, vamos a escribir, es el campo cultural. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Es la primera implicación. El segundo, que seguramente sea el que más nos atañe, que es el intelectual y filosófico. Vamos aquí. Y por último, lo pondremos por aquí, ¿vale? El campo antropológico y teológico. Uy, perdón, que me he equivocado. He dado a la que no toca. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Bueno, vayamos uno por uno, ¿vale? En el campo cultural, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, que aparece una nueva cosmovisión. ¿Vale? Culturalmente aparece una nueva cosmovisión, es decir, toda una nueva manera de ver y entender el mundo. ¿Cuál es esta nueva cosmovisión? Bueno, pues esta nueva cosmovisión aparecerá en realidad en distintos campos, ¿vale? Aparecen campos como la ética, en campos como la sociología, en campos como la política, en campos como la historia y en campos como la economía. Por ejemplo, solo por nombrar un ejemplo, ¿vale? En política va a aparecer lo que se denomina el darwinismo social, ¿vale? Una terrible visión de la sociedad según la cual, bueno, son los grandes defensores de que son unos grandes defensores de que cada cual sobreviva. Es decir, igual que en la naturaleza los animales luchan para poder sobrevivir y solo los más adaptados sobreviven, bueno, pues los darwinistas sociales que aparecieron en el siglo XIX son los defensores de que el Estado debe desaparecer, no debe haber ayudas para nadie y sencillamente el que consiga sobrevivir, que sobreviva. En un mundo, por ejemplo, en el que estamos viviendo lo que estamos viviendo con esta pandemia, bueno, pues el darwinismo social significa que haya hospitales para quien se los pueda pagar. Así de sencillo. Si tú no te lo puedes pagar, es que no te has podido adaptar y por lo tanto, pues bueno, quedas seleccionado y morirás. Y ya está. Es decir, evidentemente no significa que de la teoría de Darwin se deduzca esto, sino que las ideas de Darwin llegaron a influir en posturas tan aberrantes, ¿vale?, como esta del darwinismo social. Bueno,
es la segunda vez, ¿vale? Desde Copérnico, es la segunda vez vamos a escribirlo un momento. Es la segunda vez desde Copérnico que, que una teoría científica rompe, bueno, aquí se me ha olvidado la T, es cultural, que rompe el estricto ámbito de su campo, es decir, que se sale de su ciencia y va a otros campos, ¿vale? Esto ocurrió con Copérnico, como pudimos ver cuando estudiamos la revolución científica, y vuelve a ocurrir con la revolución darwinista, ¿vale? Que se va a campos tan separados y tan diferentes como estos que estamos viendo. Bueno, en el impacto antropológico y teológico está centrado sobre todo, ¿vale?, por un claro enfrentamiento con el cristianismo. Resulta evidente que la teoría de Darwin no se podía compaginar, en principio del siglo XIX, desde luego no se podía compaginar con el cristianismo y con las teorías que defendía el cristianismo. Eso hace, evidentemente, que sea muy difícil para Darwin y para el darwinismo conseguir triunfar, ¿vale? Es decir, es una teoría científica que, como sobrepasa los estrictos ámbitos de la ciencia, como va más allá de las propias afirmaciones científicas que realiza, entra en campos que afectan a la vida diaria de la gente, ¿vale? Sobre todo a las creencias más aferradas, ¿vale? ¿Qué elementos más importantes de este cristianismo social y filosófico se vienen abajo? Bueno, pues se vienen sobre todo abajo 4 elementos. 1, el fijismo, es decir, la teoría de que el mundo es igual desde el principio, de que jamás ha cambiado. 2, el creacionismo. Me estoy dejando letras por todos lados. El creacionismo, es decir, la idea de que Dios ha creado esto, ¿vale? Es incompatible, no es incompatible con la teoría de Darwin técnicamente, pero digamos, Darwin en ningún momento habla de eso, pero se deduce de la teoría de Darwin, y desde luego a partir de la teoría de Darwin, lo que llamamos el neodarwinismo, es decir, las implicaciones científicas y el desarrollo científico que va a generar, va a imposibilitar ya así el creacionismo. Se viene abajo también la idea de un diseño inteligente, ¿vale? Esa idea de que Dios tenía todo previsto en la cabeza, diseñó el mundo, lo creó, porque va implícito en la idea del creacionismo, la idea de que Dios pensó esto de forma inteligente y lo construyó. Es decir, un poco desde las posiciones darwinistas, lo que se viene a decir es ha habido como mucho rediseño, mucho cambio a posteriori. Poco inteligente era el diseño inicial si tanto cambio a necesitar, ¿vale? Con lo cual la idea de un diseño inteligente evidentemente se viene abajo. Y sobre todo se viene abajo la posición única del ser humano. Esa idea de que el ser humano se siente el centro de la creación, ¿vale? Esta idea de que el ser humano se siente el centro de la creación, de que este planeta básicamente es nuestro, de que somos, bueno, que se derivaba de
de esa idea cristiana, de esa idea religiosa de que somos los hijos de Dios. Claro, si somos los hijos de Dios y Dios ha creado todo esto, dicho de una manera un poco cachonda, por así decirlo, por herencia es nuestro, ¿vale? Ahora bien, uno de los elementos a los que se ha aferrado mucho las posiciones religiosas es el hecho de que no lo podemos explicar todo, ¿vale? El hecho de que siguen las dudas en el ámbito científico, que hay preguntas que no podemos contestar. El darwinismo o el neodarwinismo no lo consigue explicar todo. Vale, ¿por qué? Bueno, porque esto es ciencia. Así de claro. Esto es algo que ya hemos hablado a veces en clase, ¿vale? Esto es ciencia, esto no es... Esto no es una Biblia sobre la que rezamos. Sencillamente son posiciones científicas que intentan explicar el mundo y que van dando respuesta racional a los problemas que se encuentran, pero a veces no consiguen responder a los problemas. De hecho, por eso Darwin, la teoría de Darwin, tal y como la expuso, hoy en día sabemos que no es válida. Es decir, por eso hablamos del neodarwinismo, ¿vale? Porque se han ido reposicionando estas posturas. Bueno, no queda lo más importante de todo, ¿vale? Lo que a nosotros nos afecta, porque somos estudiantes de filosofía, ¿vale? Que es el impacto intelectual y filosófico que tuvo la teoría de Darwin. Bueno, nos vamos. Básicamente, sobre todo, va a tener cinco grandes afectaciones. Vamos a hacer aquí una separación para poder trabajar y poder verlo, ¿vale? 5 grandes afectaciones. La primera, aparece una nueva respuesta a quiénes somos. Es decir, la gran pregunta de la filosofía, quiénes somos, se vuelve a responder de una forma nueva, ¿vale? Aparece una nueva respuesta. Evidentemente, frente a la respuesta de somos los hijos de Dios, aparece una nueva idea que es somos el desarrollo evolutivo, ¿vale? De especies que han ido desapareciendo por evolución, somos el resultado de una adaptación. Claro, esto va a afectar evidentemente del sentirte de que el ser humano se sienta a ser el hijo de Dios, a ser uno más entre los seres vivos, el impacto es bestial, como podéis entender. El segundo gran impacto, que aparece una nueva idea de la naturaleza. La naturaleza ya no es algo que Dios nos ha entregado a nosotros, ¿vale? La naturaleza, a partir de ahora, tiene elementos que no podemos controlar, que se derivan de la teoría de Darwin, fundamentalmente el caos, ¿vale? Aparece la idea de elementos caóticos. Recordar que en la teoría de Darwin aparecen la importancia del azar, ¿vale? Aparecen elementos azarosos a la hora, por ejemplo, de las mutaciones, ¿vale? Esto hace que intervenga el caos en el mundo de la naturaleza. Claro, esta naturaleza ya no es nuestra, ya no es algo que Dios ha hecho ahí, ya no es el jardín del Edén puesto ahí para que nosotros lo disfrutemos. Es una cosa que tenemos que estudiar, ¿vale? Y de esta idea de la naturaleza, de esta idea caótica, se deriva otra contingencia, ¿vale?
un nuevo elemento contingente, que es que se viene abajo la causalidad, tal y como la entendemos, y el determinismo, ¿vale? Lo cual implica que se venga abajo el mecanicismo. Vamos a ponerlo más pequeñito, así, porque es una de para ponerlo aquí. Venga. ¿Por qué se viene abajo la causalidad y el determinismo? Bueno, porque ese universo, ese mundo, esa realidad, esa naturaleza que había imaginado Kepler cuando decía que el mundo tenía que ser finito para poder ser medible, que Dios no podía haber hecho un mundo inconmensurable, ¿vale? Esto deja de tener sentido. Es decir, estos elementos caóticos que intervienen, ¿vale?, nos lleva a aceptar que intervienen elementos casuales, no ya causales, ¿vale? Por ejemplo, por venirnos a los famosos dinosaurios, el hecho de que cayera un meteorito. Es decir, elementos que no pueden ser previstos, elementos que quedan completamente al margen de la posibilidad de estudio y de determinar consecuencias, ¿vale? Claro, esto hace que la idea de un mundo mecanicista, bueno, veis que se me ha vuelto, me estoy equivocando todo el rato aquí. Bueno, no me deja, no sé por qué no me deja borrar. Bueno, mecanicismo. No sé por qué no me deja borrar. Ahora no me voy a pelear con el programa. ¿Vale? La idea del mecanicismo que vimos cómo nació con Descartes y que había ayudado tanto a desarrollar la ciencia de Newton, bueno, con la teoría de Darwin comienza a tener problemas, ¿vale? La puntilla definitiva se la pondrá la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein. Con esto ya el mecanicismo acabará cayendo. Pero ya Darwin construye los primeros elementos para que se venga abajo. Bueno, la tercera gran consecuencia filosófica, ¿vale?, es que aparecen nuevas ciencias. Y estas nuevas ciencias llevan a una nueva concepción del tiempo. ¿Vale? ¿Qué nuevas ciencias aparecen que puedan afectar al tiempo, que hacen que nuestra visión temporal del mundo cambie? Por la paleontología, por ejemplo, ¿vale? Esa idea de que el mundo había sido creado hacía 8.000 años se viene abajo. Es decir, no tiene ningún sentido con los nuevos elementos científicos que se están descubriendo, elementos científicos que tienen sentido porque Darwin nos está diciendo que somos el producto de que todos los seres vivos son el producto de una evolución y que por lo tanto podemos estudiar los elementos desde los que procedemos. Esto hace que nuestra concepción del tiempo cambie radicalmente, ¿vale? El cuarto de los elementos es la negación, ¿vale?, el hecho de que el esencialismo se viene abajo, ¿vale? ¿Qué es el esencialismo? Bueno, pues el esencialismo es la idea filosófica de que la pregunta del ser, quiénes somos, qué son las cosas, siempre puede ser contestada y además siempre tiene la misma respuesta, ¿vale? Es decir, ¿por qué el esencialismo se viene abajo? Porque resulta que ¿qué es un caballo? Es una pregunta ya no tan sencilla de contestar. Es decir,
un caballo y un burro no son lo mismo, pero casi sí, si miramos, si tenemos una concepción del tiempo geológica, por ejemplo. Hace muy poco evolutivamente que se separaron sus líneas evolutivas. Hace muy poco evolutivamente que no son lo mismo, ¿vale? Eso hace que la idea del esencialismo ya no tenga sentido y por lo tanto se rompe la cadena del ser, ¿vale? La idea filosófica constante del ser permanente, es decir, ese casi ser de Parménides que a veces os he comentado, de que el ser es inmutable, de que el ser no se mueve, ¿vale? Bueno, pues esta idea se rompe. Las preguntas a quiénes somos, a qué son las cosas, científicamente adquieren un nuevo significado completamente, con lo cual la filosofía tiene que replanteárselo por completo. Sin embargo, hay que decir que el esencialismo, ¿vale?, se mantiene en el inconsciente colectivo. Ya me fijo para no dejarme letras. A pesar de que la ciencia, digamos, trae estos nuevos descubrimientos, a pesar de que la ciencia trae estas implicaciones en la vida diaria, en el pensamiento diario, en las formas diarias de comprender y de responder las preguntas, el esencialismo se mantiene. Es decir, seguimos pensando que un caballo es un caballo, por así decirlo. Bueno, y el último de los elementos importantes que trae filosóficamente hablando, ¿vale?, es el triunfo del materialismo, ¿vale? Que además lo voy a dejar grande, bien grande, lo voy a hacer un poco más grande, porque es una de las ideas filosóficas más importantes, ¿vale? Vamos a darle incluso fuerza. Sí. Seguramente la gran implicación filosófica, es decir, se viene abajo la idea del idealismo, ¿vale?, y triunfa el materialismo. ¿Por qué? Bueno, porque Darwin, en pocas palabras, lo que está diciendo es que somos lo que somos porque somos el resultado de un proceso de adaptación. Es decir, la realidad material de la naturaleza, la realidad material universal, ha ido construyendo lo que somos, ¿vale? Esta realidad, nosotros vamos a seguir pensando el mundo a partir del yo cartesiano, el famoso cogito, sigue siendo el rey de la escena. Pero este yo se construye a partir de la realidad material en la que se desarrolla, ¿vale? Esta idea es puro materialismo y hace que el idealismo se venga abajo, seguramente es la gran consecuencia filosófica del darwinismo. Bueno, con esto dejamos el vídeo por hoy. Más o menos era que entendierais los elementos más importantes que intervienen en la teoría de Darwin, ¿vale? Si hay cualquier duda, ya sabéis, pues me enviáis un correo. Y nos vemos en la videoconferencia. Un saludo a todos, hasta luego.